Arturo solía creer que el destino era una sentencia escrita con tinta indeleble en el dorso de sus facturas vencidas, pero no sabía que la verdadera riqueza comienza con el valor de cuestionar la realidad que nos rodea. En la penumbra de una cocina económica, mientras esperaba un pedido que llegaba tarde, comprendió que el sudor de su frente solo estaba llenando los bolsillos de otros, y fue en ese preciso instante de desesperación absoluta cuando decidió que su vida no sería una eterna carrera tras las migajas de un sistema diseñado para mantenerlo cansado. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará tu visión sobre la libertad y te enseñará que el camino a la abundancia no siempre es el que nos vendieron como seguro. La lluvia golpeaba con una fuerza implacable contra el casco desgastado de Arturo mientras esquivaba baches en las calles de la Ciudad de México. Cada gota de agua que se filtraba por su chaqueta parecía un recordatorio de su situación actual. Un hombre de 35 años, cuya única propiedad era una motocicleta ruidosa y una mochila térmica de color naranja brillante. El olor a comida rápida saturaba su casco. Una mezcla de frituras y cartón que se le pegaba a la piel, como si fuera su propia esencia. Arturo no siempre fue un repartidor de comida, pero una serie de malas decisiones financieras y un despido injustificado lo habían empujado a la economía colaborativa, donde el tiempo se mide en centavos y la dignidad se negocia por una calificación de 5 estrellas. Esa noche, su cuenta bancaria mostraba apenas $14 después de haber trabajado 12 horas seguidas bajo la tormenta. Subió las escaleras de un edificio lujoso en la zona alta de la ciudad, cargando una bolsa de sushi que costaba más de lo que él ganaba en 2 días completos de trabajo. Al entregar el pedido, un joven no mayor de 25 años lo recibió en bata, con una calma que a Arturo le dolió en el pecho. No era envidia. Era una curiosidad punzante que se convertía en un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que mientras él contaba cada moneda de $1 para pagar la renta, otros vivieran en una realidad donde el dinero parecía un recurso inagotable? Al regresar a su pequeño cuarto de azotea, Arturo se sentó en el borde de su cama y miró sus manos agrietadas por el frío. Sabía que si seguía haciendo lo mismo, su retiro sería una fantasía lejana que llegaría cuando su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de la mochila. Recordó las palabras de su padre, quien siempre le decía que para ser rico había que trabajar duro. Pero Arturo estaba trabajando más duro que nadie y seguía siendo pobre. Fue entonces cuando, casi por accidente, comenzó a investigar sobre la optimización de recursos y la inversión en índices. No buscaba una fórmula mágica de criptomonedas ni esquemas piramidales. Buscaba una lógica que desafiara la estructura de su pobreza. Se dio cuenta de que el problema no era solo cuánto ganaba, sino cómo veía el dinero. Para Arturo, $1 era algo que se gastaba para sobrevivir, pero empezó a entender que $1 podía ser un trabajador incansable que, si se ponía en el lugar correcto, traería más amigos consigo. Decidió aplicar una regla estricta que parecía imposible para alguien en su posición. Empezó por auditar cada centavo que salía de su bolsillo. Descubrió que gastaba pequeñas fortunas en cafés de tienda de conveniencia y comidas fuera de casa por pura fatiga. Comenzó a cocinar sus propios alimentos con una precisión casi militar, ahorrando hasta $4 al día. Parecía poco, pero para él representaba el inicio de su independencia. No se trataba de privarse de la vida, sino de elegir qué vida quería vivir en el futuro. Arturo comenzó a estudiar sobre el arbitraje geográfico y cómo los impuestos devoraban el capital de quienes no entendían las reglas del juego. Aprendió que el ahorro no es lo que sobra después de gastar, sino lo que se aparta antes de que el mundo intente arrebatártelo. Su proceso de transformación interna fue doloroso. Sus amigos de la cuadra se burlaban de él cuando lo veían estudiando libros de finanzas en sus ratos de descanso entre entregas. Le decían que un repartidor siempre sería un repartidor, que el sistema estaba amañado y que lo mejor era disfrutar el momento porque el mañana no estaba asegurado. Pero Arturo ya no escuchaba esas voces. En su mente, cada entrega que hacía se convertía en una pequeña pieza de un rompecabezas más grande.
Si ganaba $5 por un viaje largo, destinaba inmediatamente un porcentaje a una cuenta de inversión que seguía al mercado global. No le importaba que fueran montos pequeños. Lo que le importaba era la disciplina de no tocar ese capital bajo ninguna circunstancia. Un día, mientras esperaba un pedido en un restaurante elegante, entabló conversación con un contador que parecía disfrutar de una paz envidiable. Arturo, con una humildad que desarmaba a cualquiera, le preguntó sobre cómo manejar los excedentes cuando uno apenas tiene lo básico. El hombre lo miró con sorpresa y le explicó que la clave no estaba en la cantidad, sino en la eficiencia. Le habló de cómo los dividendos reinvertidos crean una bola de nieve que, con el tiempo, se vuelve imparable. Arturo anotó cada palabra en una libreta vieja que llevaba en el bolsillo de su chamarra. Ese fue el momento en que dejó de verse a sí mismo como una víctima del sistema y empezó a verse como un estratega que estaba infiltrado en la economía de servicios para extraer el capital necesario para su libertad. Empezó a utilizar la técnica de la optimización fiscal incluso en su nivel. Buscó maneras legales de reducir sus gastos operativos, arreglando él mismo su motocicleta para no pagar mecánicos caros y comprando repuestos usados en buen estado. Cada dólar ahorrado iba directo a su fondo de libertad. Para finales del primer año, Arturo había logrado acumular sus primeros $1,000 invertidos. No era una cifra que lo hiciera rico, pero era la primera vez en su vida que tenía un respaldo que no dependía de su esfuerzo físico inmediato. Ese dinero estaba trabajando mientras él dormía, y aunque solo generaba unos pocos centavos al mes, el concepto le voló la cabeza. La verdadera prueba llegó cuando su motocicleta, su única herramienta de trabajo, sufrió una avería mayor. El costo de la reparación era de $300. Antiguamente, Arturo habría entrado en pánico y se habría endeudado con intereses altísimos. Pero ahora tenía un fondo de emergencia. Al pagar la reparación en efectivo, sin que su estilo de vida se viera afectado y sin deberle nada a nadie, sintió un poder que nunca antes había experimentado. La disciplina le estaba otorgando libertad, no solo financiera, sino mental. Ya no trabajaba por miedo, trabajaba por objetivo. Arturo comenzó a ver la ciudad de otra manera. Ya no veía edificios lujosos como símbolos de su exclusión, sino como monumentos al capital que él también estaba construyendo. Aprendió sobre la regla del 4%, una métrica que indicaba cuánto dinero necesitaba tener acumulado para que sus inversiones pagaran su costo de vida para siempre. Hizo los cálculos y descubrió que, si mantenía su nivel de gastos bajo y aumentaba su tasa de ahorro drásticamente, el retiro antes de los 40 no era un sueño, era una operación matemática. Su meta se volvió clara. Necesitaba $300,000 para vivir modestamente, pero con total libertad en una zona de menor costo de vida. Para acelerar el proceso, Arturo dejó de ser solo un repartidor. Utilizó sus conocimientos de la ciudad para identificar rutas más eficientes y empezó a trabajar en las horas de mayor demanda, sacrificando sus fines de semana y sus noches de descanso. No lo hacía por ambición desmedida, sino porque entendía que cada hora de sacrificio hoy eran 1,000 horas de libertad mañana. Empezó a estudiar programación de manera autodidacta en las bibliotecas públicas durante sus mañanas libres, aprovechando el Internet gratuito y los libros disponibles. Sabía que necesitaba subir su nivel de ingresos para que su tasa de ahorro explotara. A los 2 años de haber iniciado este viaje, Arturo consiguió un empleo de medio tiempo como asistente técnico en una pequeña empresa de software, manteniendo sus entregas de comida por las noches. Sus ingresos se duplicaron, pero su estilo de vida se mantuvo exactamente igual. Vivía en el mismo cuarto de azotea, vestía la misma ropa y comía con el mismo presupuesto ajustado. La diferencia era que ahora estaba invirtiendo $1,500 al mes. La bola de nieve estaba empezando a rodar con fuerza. El interés compuesto, esa fuerza invisible que Einstein llamó la octava maravilla del mundo, estaba empezando a mostrar sus efectos en su cuenta de inversión. Hubo momentos de flaqueza, por supuesto, tardes de domingo, donde la soledad pesaba más que la mochila de repartidor, y donde la tentación de gastar en lujos innecesarios para llenar el vacío emocional era casi insoportable. Pero Arturo tenía una foto pegada en su pared. Era un paisaje
de una pequeña casa frente al mar en un pueblo tranquilo. Esa era su meta. Cada vez que sentía ganas de rendirse, miraba la foto y recordaba que su libertad no tenía precio. No quería ser un millonario con yates y excesos. Quería ser el dueño de su tiempo, el único recurso que no se puede recuperar una vez que se agota. En este punto de su vida, Arturo descubrió que la mayoría de la gente gasta dinero que no tiene para impresionar a personas que no le agradan. Él decidió hacer lo contrario, vivir como si no tuviera nada para algún día poder tenerlo todo sin tener que demostrárselo a nadie. Su mentalidad de escasez fue reemplazada por una mentalidad de optimización. Aprendió que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Cada vez que recibía sus dividendos, los veía como soldados que regresaban de la batalla con refuerzos. Su cartera de inversión ya no era solo números en una pantalla. Era su boleto de salida de un sistema que lo quería encadenado a una motocicleta hasta la vejez. La transformación de Arturo no fue solo financiera, fue espiritual. Dejó de quejarse por el clima o por los clientes maleducados. Empezó a ver cada obstáculo como una oportunidad para practicar la paciencia y la resiliencia. Si un pedido se cancelaba, usaba ese tiempo para leer un capítulo más de su libro de inversiones. Si el tráfico estaba insoportable, escuchaba audiolibros sobre desarrollo personal. Estaba convirtiendo el tiempo muerto en capital intelectual. Su rostro, antes marcado por el estrés y la amargura, comenzó a reflejar una serenidad que intrigaba a sus compañeros de trabajo. Ya no era el Arturo que sobrevivía, era el Arturo que construía. Cuando cumplió 37 años, su patrimonio neto alcanzó los $100,000. Para muchos, eso no sería una fortuna, pero para un hombre que empezó con $14 en la bolsa, era un milagro de la ingeniería financiera personal. Lo más increíble es que la mayor parte de ese crecimiento no vino de su trabajo físico, sino de la apreciación de sus inversiones. El mercado estaba haciendo el trabajo pesado por él. Arturo entendió que la mayoría de las personas trabajan por dinero, pero los pocos que logran la libertad hacen que el dinero trabaje por ellos. Estaba a mitad de camino de su meta y el impulso era cada vez más fuerte. Comenzó a viajar mentalmente hacia ese futuro retiro. Sabía que no necesitaba vivir en la capital para siempre. Aplicando el concepto de arbitraje geográfico, investigó pueblos pintorescos en el sur del país, donde el costo de vida era una fracción de lo que pagaba en la ciudad. Allí, sus dólares rendirían el doble y su calidad de vida aumentaría exponencialmente. Esta idea le dio un segundo aire de energía. Sabía que solo necesitaba unos años más de empuje máximo para cruzar la línea de meta. Su técnica no era secreta, pero requería algo que la mayoría de la gente no posee: una visión a largo plazo y la capacidad de retrasar la gratificación inmediata. El camino de Arturo es un testimonio de que la posición de salida no determina el lugar de llegada. No se trata de cuántos dólares ganas, sino de cuántos dólares logras conservar y poner a trabajar. La técnica de Arturo era simple, pero radical. Reducir los gastos al mínimo, invertir la diferencia en activos diversificados de bajo costo y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejarse seducir por el consumismo desenfrenado. Mientras otros compraban el último modelo de teléfono a plazos, Arturo compraba acciones de las empresas que fabricaban esos teléfonos. Estaba pasando del lado de los consumidores al lado de los propietarios. A medida que se acercaba a los 40, la realidad de su retiro empezó a materializarse. Ya no era una posibilidad teórica, era una certeza estadística. Arturo miraba su aplicación de inversiones y veía cómo las gráficas ascendían de manera constante, a pesar de las crisis económicas y las fluctuaciones del mercado. Había aprendido a no entrar en pánico durante las caídas, sino a verlas como rebajas para comprar más activos a mejor precio. Su educación financiera era ahora su escudo más fuerte contra la incertidumbre del mundo moderno. Esta es la base de su éxito: la comprensión de que la libertad financiera no es un evento, es un proceso. No se llega allí por un golpe de suerte, sino por una serie de pequeñas decisiones correctas tomadas de manera consistente a lo largo del tiempo.
Arturo, el repartidor que todos ignoraban, estaba a punto de dar el golpe más grande de su vida, retirarse del sistema antes que todos aquellos que alguna vez lo miraron por encima del hombro. Su historia apenas comenzaba a dar sus frutos más dulces. La disciplina de Arturo se convirtió en una armadura invisible. A los 38 años, su rutina era un reloj de precisión suiza. Se levantaba a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había descubierto que las primeras horas del día eran su capital más valioso para seguir aprendiendo. Su habitación, antes un refugio de derrota, ahora parecía el centro de mando de un estratega. Las paredes estaban limpias de distracciones y en su mesa descansaba una computadora de segunda mano que él mismo había repotenciado. Aquel repartidor que antes solo conocía las calles por sus baches, ahora conocía los mercados financieros por sus ciclos. Decidió que para dar el salto final hacia sus $300,000, necesitaba optimizar su mayor activo, su capacidad de generar ingresos sin vender cada segundo de su vida física. Renunció a las entregas de comida a tiempo completo y se enfocó en su nuevo rol en la empresa de software, donde su ética de trabajo, forjada en las tormentas y el asfalto, lo hacía destacar por encima de jóvenes que tenían títulos pero carecían de hambre. Arturo no competía contra ellos, competía contra su propia línea de tiempo. En el trabajo, Arturo era un fantasma de eficiencia. No participaba en los almuerzos costosos de la oficina ni en los intercambios de regalos banales. Algunos colegas lo llamaban tacaño a sus espaldas, pero Arturo solo sonreía. Mientras ellos financiaban autos nuevos a 5 años, él estaba financiando décadas de libertad. Fue en esta etapa cuando Arturo comprendió profundamente el concepto de la caja de efectivo y la importancia de los impuestos. Aprendió que el sistema está diseñado para gravar el trabajo duro, pero recompensa la inversión inteligente. Empezó a mover sus ahorros hacia instrumentos que le permitieran diferir el pago de impuestos legalmente, maximizando cada centavo que el gobierno normalmente le quitaría. Cada dólar que lograba rescatar de las garras del fisco era un día menos que tendría que trabajar en el futuro. Sus cálculos se volvieron obsesivos pero saludables. Ya no contaba cuánto le faltaba para el fin de mes. Contaba cuántos meses de libertad ya había comprado. Un martes por la tarde, Arturo recibió una llamada de su madre desde su pueblo natal. Necesitaba una operación de la vista que costaba $2,500. En otros tiempos, esta noticia hubiera sido una tragedia familiar, una deuda que los perseguiría por años. Arturo, sin dudarlo un segundo, hizo la transferencia. Esa noche, mientras miraba su saldo disminuir, no sintió tristeza por el retroceso en su meta, sino una gratitud inmensa. El dinero, por primera vez, servía para su propósito más noble: cuidar a quienes amaba sin que eso significara su propia ruina. Comprendió que la libertad financiera no es solo para uno mismo, es un seguro de vida para toda la familia. Este evento lo motivó a trabajar con más ahínco. Sabía que el mercado no siempre sería alcista, así que aprovechó una racha de crecimiento económico para vender algunos activos que habían subido demasiado y reequilibrar su portafolio. Arturo se estaba convirtiendo en un maestro del desapego. No se enamoraba de las empresas en las que invertía. Se enamoraba de los resultados que éstas le daban. Aprendió a leer balances generales con la misma facilidad con la que antes leía los mapas de entrega. La educación que había obtenido de forma gratuita en la biblioteca valía más que cualquier maestría costosa que sus jefes presumían. A medida que su capital crecía, la tentación de mejorar su estilo de vida se hacía presente. El ser humano tiene una tendencia natural a gastar más a medida que gana más, algo que Arturo identificó como la inflación del estilo de vida. Vio cómo compañeros de trabajo que ganaban lo mismo que él se mudaban a departamentos más grandes y compraban relojes que costaban 3 meses de sueldo. Arturo mantuvo su cuarto de azotea. El calor en verano era sofocante y el frío en invierno calaba los huesos, pero él prefería esa incomodidad temporal a la esclavitud perpetua. Se compró un ventilador usado y una manta térmica gruesa y siguió adelante. Cada vez que sentía el impulso de comprar algo nuevo, se preguntaba:
¿Vale este objeto más que un día de mi vida libre? La respuesta siempre era no. Su técnica de inversión se volvió más sofisticada, pero seguía siendo simple en su esencia. No buscaba ganarle al mercado intentando adivinar cuál sería la próxima gran empresa. En lugar de eso, compraba el mercado completo a través de fondos de índice de bajo costo. Entendió que, a largo plazo, el progreso humano es inevitable y que, al ser dueño de una pequeña parte de las 500 empresas más grandes del mundo, su éxito estaba ligado al avance de la civilización misma. Esta filosofía le permitía dormir tranquilo. No tenía que revisar las noticias financieras cada 5 minutos. De hecho, cuanto menos miraba su cuenta, más parecía crecer. A los 39 años, Arturo alcanzó la cifra mágica de $250,000. Estaba tan cerca que podía oler la brisa marina de su retiro. Sin embargo, el destino decidió ponerle una última prueba. La empresa de software donde trabajaba anunció un recorte masivo de personal debido a una reestructuración global. Arturo estaba en la lista de los despedidos. Sus compañeros entraron en crisis, algunos lloraban en los pasillos, otros llamaban desesperados a sus bancos para pedir prórrogas en sus hipotecas. Arturo, en cambio, sintió una extraña paz. Recogió sus pocas pertenencias en una caja de cartón, le dio la mano a su jefe y salió del edificio con la frente en alto. No buscó otro empleo de inmediato. Se tomó un mes para reflexionar. Al revisar sus finanzas, se dio cuenta de que incluso sin trabajar, sus inversiones generaban lo suficiente para cubrir sus gastos básicos actuales. Ya era técnicamente libre, pero quería ese margen de seguridad adicional que le darían los $50,000 restantes. En lugar de desesperarse, volvió a su vieja motocicleta. Por las tardes, realizaba entregas de comida, no por necesidad extrema, sino para completar el último tramo de su viaje. Lo hacía con una sonrisa, sabiendo que cada entrega lo acercaba a su retiro definitivo. Los clientes lo veían y notaban algo diferente. Ya no era el repartidor amargado de antes. Era un hombre que parecía tener un secreto maravilloso. Durante esos meses, regresando al asfalto, Arturo enseñó su técnica a otros repartidores jóvenes. Les hablaba de la importancia de no gastar sus propinas en alcohol o en el último videojuego. Algunos lo escuchaban con atención, otros pensaban que estaba loco. Arturo no intentaba convencer a nadie, simplemente compartía la semilla de la verdad. Les decía que el dinero es tiempo embotellado y que desperdiciar el dinero es desperdiciar la propia vida. Les enseñó a abrir sus primeras cuentas de inversión desde sus teléfonos, mostrándoles que no necesitaban ser millonarios para empezar, sino empezar para poder ser millonarios algún día. El mercado financiero tuvo una caída estrepitosa ese año, perdiendo un 20% de su valor en cuestión de semanas. Arturo vio cómo sus $250,000 se convertían en 200,000 en un abrir y cerrar de ojos. Fue el momento de mayor presión psicológica de su carrera hacia la libertad. Muchos le dijeron que vendiera todo antes de perderlo todo, que el sistema finalmente había colapsado. Pero Arturo recordó sus estudios. El mercado es un mecanismo que transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. En lugar de vender, utilizó los ahorros que tenía en efectivo para comprar más acciones mientras estaban baratas. Fue un acto de fe racional que solo alguien con su preparación mental podía ejecutar. 6 meses después, el mercado no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevos máximos históricos. La cartera de Arturo saltó de los $200,000 a los $310,000 en un periodo de tiempo asombrosamente corto. Se quedó mirando la pantalla de su computadora durante 1 hora, en completo silencio. Lo había logrado. A los 39 años y 8 meses, el repartidor de comida que todos consideraban un perdedor en la gran carrera de la vida, había llegado a la meta. No tenía deudas, no tenía jefes, y tenía suficiente capital para vivir el resto de sus días sin tener que volver a trabajar por obligación. El proceso de retiro no fue una fiesta ruidosa, fue una transición tranquila. Arturo vendió su vieja motocicleta a un joven que empezaba en el oficio, pero no se la vendió cara. Se la dio a un precio simbólico y le regaló su libreta de notas financieras. Empacó su vida en 4 maletas
y compró un boleto de autobús solo de ida hacia el sur. Mientras el autobús se alejaba de la Ciudad de México, Arturo miraba por la ventana los rascacielos que alguna vez lo hicieron sentir pequeño. Ahora los veía con compasión, pensando en las miles de personas atrapadas en esos cubículos de cristal, trabajando 40 años para pagar cosas que no necesitan, solo para retirarse cuando ya no tienen energía para disfrutar de la vida. Al llegar al pequeño pueblo costero que tanto había soñado, Arturo no compró una mansión. Alquiló una casa sencilla de madera cerca de la playa, con un porche donde podía colocar una hamaca. Su costo de vida aquí era de apenas $800 al mes. Sus inversiones, siguiendo la regla del 4%, le entregaban $1,000 mensuales de manera segura, permitiéndole incluso seguir reinvirtiendo una parte para protegerse de la inflación futura. Tenía todo lo que necesitaba: tiempo para leer, tiempo para caminar por la orilla del mar y tiempo para ayudar a la comunidad local en proyectos de educación. La gente del pueblo lo conocía simplemente como el señor Arturo, el hombre que siempre estaba tranquilo y que siempre tenía un libro en la mano. Nadie se imaginaba que aquel hombre de apariencia humilde tenía una fortuna en dólares invertida en las empresas más poderosas del planeta. Arturo no sentía la necesidad de contarlo. La verdadera riqueza es el silencio de no tener que demostrarle nada a nadie. Su lujo no eran los autos deportivos ni la ropa de marca. Su lujo era levantarse cada mañana y decidir qué quería hacer con su día, sin que el dinero fuera una limitación. Un día, mientras tomaba un café frente al océano, Arturo reflexionó sobre su viaje. Se dio cuenta de que la técnica no era solo financiera. Era una filosofía de resistencia contra un mundo que nos quiere consumidores compulsivos. Había vencido al sistema usando sus propias reglas. No había ganado la lotería, ni había recibido una herencia. Simplemente había tenido la voluntad de ser diferente cuando todos los demás eran iguales. La libertad no era un destino al que se llegaba. Era un estado mental que había cultivado desde aquel primer día bajo la lluvia con $14 en la bolsa. Arturo comenzó a escribir sus memorias, no para publicarlas y ganar más dinero, sino para dejar un registro de que es posible escapar de la trampa de la rata si uno está dispuesto a pagar el precio de la disciplina. En sus escritos, enfatizaba que el retiro no es el fin de la actividad, sino el inicio de la actividad con propósito. Ahora dedicaba sus tardes a enseñar matemáticas a los niños del pueblo, dándoles herramientas para que ellos también pudieran, algún día, ser dueños de su destino. Su vida tenía más sentido ahora que nunca antes, porque su esfuerzo ya no estaba destinado a sobrevivir, sino a trascender. Mirando hacia el horizonte donde el sol se fundía con el agua, Arturo supo que su historia era un faro para otros. El repartidor de comida se había retirado, pero el hombre nuevo que había nacido de las cenizas de la necesidad estaba más vivo que nunca. Había descubierto que la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por las cosas que no cambiarías por dinero. Y él, finalmente, lo tenía todo. La vida en el pequeño pueblo costero no era el final de la historia de Arturo, sino el prólogo de su verdadera existencia. A los 40 años, mientras la mayoría de sus antiguos conocidos se encontraban en la cúspide de sus crisis de mediana edad, lidiando con deudas hipotecarias y el estrés de ascensos corporativos que no deseaban, Arturo experimentaba una claridad mental que solo el silencio y la seguridad financiera pueden otorgar. Se despertaba sin el sonido estridente de una alarma, permitiendo que la luz del sol, que se filtraba por las rendijas de su cabaña, fuera la que marcara el inicio de su jornada. No era una vida de ocio vacío, sino una vida de ocio creativo. Pasaba sus mañanas cultivando un pequeño huerto detrás de su casa. Allí, mientras hundía las manos en la tierra para sembrar tomates y hortalizas, encontraba una metáfora perfecta de sus inversiones. La tierra, al igual que el mercado financiero, requiere paciencia y respeto por sus ciclos. No puedes obligar a una planta a crecer más rápido gritándole, ni puedes forzar a una inversión a dar frutos antes de tiempo entrando en pánico. Esta conexión con lo natural le permitió entender que el dinero, en su forma más pura, es energía vital almacenada. Haber ahorrado $300,000
no era haber acumulado papel moneda. Era haber preservado su energía de años anteriores para poder disfrutar de la paz del presente. Un día, mientras caminaba por la plaza principal, se encontró con un grupo de pescadores que discutían sobre el aumento de los precios del combustible y la escasez de pesca. Arturo, escuchando con atención, no pudo evitar recordar sus días en la motocicleta, donde el precio de la gasolina dictaba si ese día comería bien o no. Se acercó a ellos y, sin pretensiones, comenzó a hablarles sobre la importancia de crear fondos comunitarios y de cómo la unión de pequeños capitales podía generar una protección contra la incertidumbre. No usó términos complejos como activos o dividendos. Les habló de sembrar hoy para cosechar mañana, de la misma manera que él había hecho con sus propinas de repartidor. Su técnica de retiro temprano, basada en las enseñanzas de aquellos que lograron ser millonarios empezando desde cero, se basaba en 3 pilares que ahora Arturo compartía con quien quisiera escuchar. El primero era la optimización extrema. Aprender a vivir con lo que realmente te hace feliz y eliminar el ruido del consumo innecesario. El segundo era la inversión pasiva y diversificada. Dejar de intentar adivinar el futuro y empezar a ser dueño de una parte del progreso global. Y el tercero, quizás el más importante, era la resiliencia psicológica. La capacidad de mantener el rumbo cuando todos los demás corren hacia las salidas de emergencia. Arturo recibía sus dividendos cada trimestre. Eran aproximadamente $3,000 cada 3 meses, lo que sumado a otros intereses, le daba un flujo constante de $1,000 mensuales. En su pueblo, donde la renta de una casa digna costaba $200 y la comida fresca era abundante y barata, Arturo vivía como un rey de la sencillez. No necesitaba una televisión de plasma gigante porque tenía el espectáculo del atardecer cada tarde. No necesitaba un auto de lujo porque sus piernas eran fuertes y el pueblo era caminable. Había descubierto que la felicidad tiene un costo de mantenimiento mucho más bajo de lo que la publicidad nos quiere hacer creer. A veces, regresaba a la ciudad para visitar a su madre. Ver el caos, el humo y la prisa de la gente le causaba una mezcla de nostalgia y alivio. En una de esas visitas, se encontró con Carlos, un viejo amigo de la infancia que ahora era gerente en un banco. Carlos vestía un traje italiano y manejaba un auto alemán, pero sus ojos estaban hundidos por el agotamiento y hablaba constantemente de su presión arterial. Cuando Arturo le contó que se había retirado, Carlos se echó a reír, pensando que era una broma. ¿Cómo un repartidor de comida iba a estar retirado antes que un gerente de banco? Arturo lo llevó a tomar un café y le mostró, sin arrogancia, su estrategia. Le explicó que mientras Carlos trabajaba para pagar los intereses de una vida que no podía costear, él había trabajado para comprar su tiempo de regreso. Carlos miraba las gráficas en el teléfono de Arturo con una mezcla de incredulidad y envidia. Se dio cuenta de que Arturo, a pesar de haber ganado mucho menos dinero en términos totales durante su vida laboral, era infinitamente más rico porque no le debía nada a nadie. La deuda, le dijo Arturo, es la forma más moderna de esclavitud, y el interés compuesto es la llave de la celda o los barrotes, dependiendo de qué lado te encuentres. Este encuentro reforzó en Arturo la idea de que la educación financiera es un acto de rebeldía. El sistema quiere que seas un trabajador dócil y un consumidor voraz. Si logras romper ese círculo, te vuelves peligroso para el statu quo, porque ya no pueden controlarte a través del miedo al despido. Arturo era un hombre libre porque había decidido que su libertad valía más que cualquier objeto de lujo. Regresó a su pueblo con una determinación renovada de seguir escribiendo sus consejos para aquellos que todavía estaban atrapados en la rueda del hámster. Con el paso de los años, su patrimonio siguió creciendo a pesar de que él ya no trabajaba. Esa es la magia de la regla del 4%. Si retiras solo esa cantidad, es muy probable que tu capital original nunca se agote e incluso aumente debido a que el mercado históricamente rinde más que eso. Arturo vio cómo sus $300,000 se convertían en $400,000, luego en $500,000. No cambió su estilo de vida. En lugar de eso, empezó a financiar becas para que los jóvenes del pueblo pudieran estudiar carreras técnicas
que les permitieran trabajar de forma remota, dándoles la oportunidad de ganar en dólares mientras vivían en su comunidad local. Arturo se convirtió en un mentor silencioso. No buscaba la fama, pero su ejemplo empezó a atraer a personas que buscaban algo más que la acumulación de bienes. Les enseñó que el dinero es como el agua. Si se estanca, se pudre. Pero si fluye y se canaliza correctamente, puede dar vida a todo un jardín. Su técnica no se trataba de ser tacaño, sino de ser intencional. Se trataba de gastar generosamente en las cosas que amas y recortar sin piedad en las cosas que no te importan. Para él, lo que amaba era la libertad, la lectura y la tranquilidad, y hacia allí dirigía cada centavo de su energía. A los 45 años, Arturo miró hacia atrás y no se arrepintió de ni un solo día de frío en la motocicleta, ni de ninguna comida austera en su cuarto de azotea. Todo ese sacrificio había sido el pago inicial por una vida que superaba sus sueños más optimistas. No echaba de menos la ciudad, ni el ruido, ni la validación de personas que no lo conocían. Había encontrado algo mucho más valioso: la soberanía sobre su propia existencia. Ya no era Arturo el repartidor, ni Arturo el asistente de software. Era simplemente Arturo, un ser humano en pleno ejercicio de su voluntad. La historia de Arturo nos enseña que la verdadera riqueza no es un número en una cuenta bancaria, sino la cantidad de mañanas en las que puedes levantarte y decir que hoy puedes hacer lo que realmente deseas. El dinero es solo la herramienta que te permite decir que no a lo que te drena y que sí a lo que te nutre. Él demostró que no importa cuán abajo empieces. Si comprendes las reglas del interés, de la optimización fiscal y de la disciplina personal, el camino hacia la cima es una cuestión de tiempo y persistencia. El repartidor que se retiró antes de los 40 no lo hizo por un golpe de suerte, sino por una serie de elecciones valientes. Eligió el aprendizaje sobre el entretenimiento, el ahorro sobre el gasto y la libertad sobre el estatus. Su técnica es un mapa que cualquiera puede seguir, siempre y cuando tenga el valor de ser diferente en un mundo que nos empuja a ser iguales. Arturo no solo cambió su situación financiera, cambió su destino, y en el camino dejó una huella de esperanza para todos aquellos que todavía están pedaleando bajo la lluvia, recordándoles que cada kilómetro recorrido con un propósito los acerca un poco más a su propio paraíso. La verdadera transformación personal ocurre cuando dejamos de ver el dinero como el objetivo y empezamos a verlo como el medio para alcanzar una vida con significado. Arturo encontró su significado en la simplicidad, en la enseñanza y en la paz del océano. Al final del día, cuando el sol se oculta y el mundo queda en silencio, lo único que queda es la satisfacción de saber que fuimos los arquitectos de nuestra propia libertad. Y Arturo, con su libreta vieja y sus manos ahora suaves de tanto cuidar su jardín, sabía que había construido una obra maestra de vida. La lección que Arturo guardaba para nosotros es que el retiro no es una edad, es una cantidad de dinero multiplicada por la libertad de espíritu. No esperes a tener 65 años para empezar a vivir. Empieza hoy a comprar tu libertad, $1 a la vez, una decisión a la vez, porque el tiempo es el único lujo que no se puede recuperar. Y Arturo fue lo suficientemente sabio como para reclamarlo mientras todavía tenía salud para disfrutarlo. Su legado no son sus dólares, sino la prueba viviente de que es posible vivir bajo tus propios términos en un mundo que constantemente intenta dictar los tuyos. En la última página de su libreta, Arturo escribió una frase que resumía todo su viaje. La libertad financiera no te hace feliz por sí sola, pero te quita de encima las preocupaciones que te impiden serlo. Con esa certeza cerró el cuaderno y se dirigió a la playa para ver cómo las estrellas empezaban a poblar el cielo nocturno, sintiéndose el hombre más rico del mundo, no por lo que tenía en el banco, sino por lo que ya no tenía en su mente: miedo al futuro. Y bueno, mi gente linda de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya aportado valor en alguna área de su vida. Déjenme sus comentarios cuál fue la enseñanza que se llevan el día de hoy.
pero sobre todo, qué tipo de contenido quieren que yo suba de ahora en adelante. Dios me los bendiga y los llene de sabiduría.